¿Qué harías si de repente tu vida estuviera en juego y tuvieras la oportunidad de ver todo desde una nueva perspectiva? Esta es la pregunta que resuena en mi mente desde aquel día fatídico. Mi nombre es Anita, y mi historia es un viaje de descubrimiento, sanación y transformación. Después de entrar en coma durante la lucha contra un linfoma en estadio 2B, tuve una experiencia de casi muerte que cambiaría mi vida para siempre. Antes de continuar, por favor, cuéntanos aquí en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este relato. Aprovecha para fortalecer el canal dejando tu me gusta y suscribiéndote para no perderte ningún vídeo. Cuando desperté, no era solo mi cuerpo el que estaba en recuperación. Mi alma había pasado por un renacimiento. Me vi flotando sobre mi cuerpo, sintiendo una libertad indescriptible, como si todos los dolores y limitaciones físicas hubieran desaparecido. En ese estado, me di cuenta de que mi enfermedad no era solo un problema físico, sino el reflejo de cuestiones emocionales y mentales que había ignorado durante mucho tiempo. La presión de agradar a los demás y la constante negación de mis propias necesidades me llevaron a este punto crítico. Mientras luchaba contra el cáncer, también luchaba contra mi propia identidad. Sentía que estaba viviendo una vida que no era la mía, sacrificando mi felicidad por las expectativas ajenas. Tras mi experiencia, comprendí que la sanación comienza con el amor propio. Esta revelación se convirtió en el pilar de mi nueva vida. Empecé a entender que, para sanar, necesitaba priorizarme a mí misma, a mi esencia. Y este es un mensaje que me gustaría compartir con el mundo. Al regresar a mi cuerpo, una energía renovada se apoderó de mí. La vida nunca volvería a ser la misma. Comencé a ver las cosas de manera diferente. La vida ya no era solo sobre logros físicos, era sobre la realización espiritual y la conexión con mi yo interior. Esta nueva perspectiva me llevó a escribir un libro, una herramienta que espero ayude a otras personas a encontrar significado en sus propias luchas. Sin embargo, el viaje no fue fácil. Enfrenté escepticismo y desafíos que pusieron a prueba mi determinación. Las interacciones con quienes me rodeaban, incluyendo amigos y familiares, estaban cargadas de tensión, mientras intentaba compartir mi nueva visión de la vida. Algunos estaban abiertos a escuchar, mientras que otros resistían la idea de que el amor propio pudiera ser la clave para la sanación. Pero estaba determinada a seguir adelante, no solo por mí, sino por todos los que se sentían perdidos y sin esperanza. La vida que conocía estaba llena de inseguridades y traumas, pero con cada paso que daba hacia el amor propio y la autenticidad, sentía que estaba creando un nuevo camino. Esta historia trata de la búsqueda de significado, sobre cómo enfrentar desafíos y sobre la fuerza que encontramos dentro de nosotros mismos cuando nos permitimos ser verdaderos. Y sobre todo, es un poderoso recordatorio de que todos tenemos la capacidad de sanar y redescubrir nuestra esencia. Cuando desperté del coma, el mundo parecía diferente. La luz que entraba por la ventana del hospital era más intensa, los colores más vibrantes. Pero esta nueva perspectiva no me ahorró de las dificultades que estaban por venir. Lo primero que hice fue mirar mi cuerpo, frágil y debilitado, y sentir una mezcla de gratitud y miedo. La batalla contra el cáncer no había terminado, aún estaba en medio de ella. Con el tiempo, fui dada de alta del hospital y volví a casa. Lo que no esperaba era que la verdadera lucha comenzaría ahora. La presión para volver a la normalidad era abrumadora. Mis amigos y familiares me recibieron con cálidos abrazos, pero pronto me di cuenta de que había una expectativa silenciosa. Debía ser la misma Anita de antes, la que siempre estaba dispuesta a agradar y satisfacer las necesidades de los demás. Pero ya no era esa persona. Mi mejor amiga, Clara, siempre había sido un gran apoyo. Estuvo a mi lado durante la enfermedad y parecía entender mi transformación. Sin embargo, con el paso de los días, la presión para volver a ser la vieja Anita comenzó a crear fisuras en nuestra amistad. Clara no podía comprender por qué estaba tan centrada en mí misma. «Necesitas distraerte, salir un poco, olvidar todo esto», decía, mientras yo intentaba explicar que necesitaba tiempo para reconectarme conmigo misma. Su mirada, que antes era de cariño, comenzó a tornarse de preocupación. La veía luchar internamente entre querer ayudarme y no entender lo que estaba pasando.
Cada vez que intentaba expresar mi deseo de ser auténtica y priorizar mi bienestar, sentía que generaba una nueva tensión. Era como si estuviera hablando en un idioma diferente. El conflicto interno que sentía me dejaba angustiada. Quería que Clara viera que mi búsqueda de amor propio no era un acto egoísta, sino una necesidad vital. Pero, en lugar de eso, sentía que la distancia entre nosotras estaba aumentando. Otra persona que tuvo un impacto significativo en mi vida fue mi hermano, Lucas. Siempre había sido el protector de la familia, pero también tenía sus propias luchas. Cuando estaba enferma, se dedicó completamente a cuidar de mí, pero ahora, al verme alejándome de lo que consideraba normal, se mostraba frustrado. Anita, necesitas dejar de concentrarte solo en ti misma. Todos estamos preocupados por ti. Y si no vuelves a ser la misma, ¿qué pasará contigo y con nuestra familia?, dijo, con la preocupación evidente en su voz. Estas palabras me golpearon como una flecha. ¿Qué estaba realmente haciendo? ¿Estaba siendo egoísta? La duda comenzó a instalarse en mi mente. ¿Estaba equivocada por buscar este nuevo yo? Cada vez que uno de ellos expresaba su preocupación, un nuevo obstáculo surgía en mi camino. Era como si estuviera escalando una montaña empinada, y a cada paso que daba hacia el amor propio, algo me empujaba hacia atrás. Mientras intentaba lidiar con la presión externa, también enfrentaba mis propios fantasmas. El miedo a no ser aceptada, a ser vista como una extraña por aquellos que amaba, me dejaba vulnerable. Las noches eran largas y a menudo despertaba en pánico, cuestionándome si estaba haciendo lo correcto. La idea de fracasar nuevamente me aterrorizaba. ¿Y si todo este esfuerzo por reinventarme no me llevaba a ningún lado? ¿Y si, al intentar encontrarme, terminaba perdiendo a las personas que más importaban para mí? Esos pensamientos me rodeaban, pero al mismo tiempo había una voz interior que me decía que continuara. Era esa voz la que me había guiado durante la enfermedad y que ahora, incluso en medio de la confusión, insistía en ser escuchada. La lucha por la autenticidad era una batalla que necesitaba enfrentar, no solo por mí, sino por todos los que se sentían perdidos en sus propias vidas. La jornada de redescubrimiento que tenía por delante prometía estar llena de desafíos. Sería un camino lento y doloroso, pero sabía que tenía que seguir adelante. A cada paso, esperaba que las heridas sanaran, no solo en mí, sino también en las relaciones que estaban siendo puestas a prueba. Estaba dispuesta a enfrentar el dolor, la inseguridad y el miedo, porque sabía que era en esa lucha donde encontraría mi verdadera fuerza. El tiempo pasó, pero la presión no disminuyó. Cada día que pasaba, sentía que el peso de las expectativas crecía sobre mis hombros. Era como si estuviera en una danza extraña, tratando de moverme con gracia mientras las personas a mi alrededor esperaban que siguiera el ritmo que ya no era el mío. Clara, con sus insistencias en sacarme a salir, y Lucas, que no paraba de recordarme cómo necesitaba recuperar mi antigua esencia, parecían no entender que la nueva Anita apenas estaba comenzando a emerger. Un día, durante una reunión familiar, la situación llegó al punto de ebullición. Todos estaban allí, riendo, conversando, tratando de mantener la normalidad, pero, en el fondo, yo estaba luchando contra una tormenta interna. Cuando alguien comentó sobre un evento que solía amar, una ola de tristeza me invadió. Miré a Lucas, que estaba emocionado, y me di cuenta de que no veía la profundidad de mi incomodidad. «Anita, te vas a unir a nosotros, ¿verdad? Es importante», dijo, con una sonrisa en el rostro. Esa simple frase me golpeó como un puñetazo. «¿Importante para quién?», grité, antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. El silencio en la sala fue ensordecedor. La mirada atónita de todos me hizo sentir aún más expuesta. No puedo», murmuré, mientras la emoción comenzaba a deslizarse por mis ojos. Lo que realmente estaba diciendo era que no podía ser la misma Anita, la que siempre se sacrificaba para agradar a todos. A partir de ese momento, la relación con mi familia se volvió tensa. Vi la decepción en los ojos de Lucas y la confusión en Clara. Lo que esperaba que fuera un momento de comprensión se transformó en un abismo de distancia. Lo que debería haber sido un encuentro de amor y apoyo
se convirtió en un campo de batalla, donde luchaba no solo contra el cáncer, sino contra las expectativas que pesaban sobre mí. Los días siguientes fueron un torbellino. Las noches estaban llenas de insomnio y los días, con un vacío que parecía profundizarse. Me sentía como un fantasma, flotando entre lo que era y lo que esperaban que fuera. El dolor físico que ya conocía se unió a este nuevo dolor emocional. Comencé a tener crisis de ansiedad y la idea de salir de casa se volvió aterradora. El mundo exterior parecía un lugar hostil. Clara, al darse cuenta de mi agonía, intentó ayudarme de maneras que, para ella, parecían solidarias. Comenzó a empujarme hacia eventos sociales, como reuniones de amigos y fiestas. «Necesitas socializar, Anita. Eso te ayudará», insistía. Pero cada vez que estaba en uno de esos lugares, la sensación de estar fuera de lugar se volvía insoportable. Miradas curiosas, risas que no me incluían, todo me ponía más ansiosa. Quería gritar que no era la misma, que estaba en un proceso de transformación y que necesitaba espacio para ello. En ese punto, me di cuenta de que me estaba alejando de todos, no por querer, sino por la necesidad de protegerme. Las conversaciones con Clara comenzaron a hacerse más raras. No podía encontrar las palabras adecuadas para explicar lo que estaba pasando. Era como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. Lo que ella veía como recuperación, yo lo veía como una carga. Sin embargo, en medio de este caos emocional, encontré un grupo de apoyo en línea. Allí, conocí a personas que habían pasado por experiencias similares. Hablar con ellas me trajo un alivio inesperado. No estaba sola. A través de intercambios de mensajes, me di cuenta de que la búsqueda de la autenticidad era un viaje común y que cada uno lidiaba con sus propias montañas por escalar. Con cada nueva interacción sentía un destello de esperanza. Las historias de superación y resiliencia me inspiraban a seguir adelante. Un día, una mujer compartió su experiencia sobre cómo, después de la enfermedad, se alejó de amigos que no la apoyaban y se concentró en cultivar nuevas relaciones que reflejaban su verdadero yo. Esa idea resonó en mí. Necesitaba tomar decisiones difíciles, incluso si eso significaba renunciar a algunas conexiones. A medida que me conectaba más con este nuevo grupo, me di cuenta de que estaba reclamando lentamente el control de mi vida. Comencé a entender que la transformación que buscaba no era egoísmo, sino una necesidad vital. Y aunque eso significara enfrentar el dolor de decepcionar a algunas personas, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para encontrar la paz interior. La tensión emocional aumentaba, pero ahora tenía una nueva perspectiva. No sabía cómo sería el mañana, pero la lucha por la autenticidad parecía más clara. La decisión de continuar este viaje, incluso ante las dificultades, se volvía más fuerte cada día. Porque, en el fondo, sabía que esa era la única manera de finalmente encontrarme. La luz del sol entraba por la ventana de mi habitación, pero no podía sentir su calor. Estaba acostada en la cama, las sábanas arrugadas a mi alrededor, mientras la voluntad de levantarme parecía una montaña insuperable. En el fondo, sabía que necesitaba enfrentar la realidad, pero la idea de salir me dejaba paralizada. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado de Clara. «Anita, necesito hablar contigo. Es urgente». Mi corazón se disparó. Recordé la última vez que hablamos, aquella discusión que nos alejó. Decidí ignorar el mensaje por un tiempo, pero su insistencia me hizo sentir una punzada de culpa. Entonces, respiré hondo y respondí, «¿Qué pasó?». La respuesta fue rápida. «No vas a creerlo. Lucas tuvo un accidente de coche». Estas palabras me cortaron como un cuchillo. Una ola de pánico se apoderó de mí. No estaba segura de lo que eso significaba, pero sabía que necesitaba ir al hospital. Mientras conducía, la carretera parecía extenderse infinitamente. Cada coche que pasaba me recordaba la fragilidad de la vida. Estaba tan centrada en Lucas y en lo que podría haber pasado, que olvidé todo lo que me consumía. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y la luz fría de las lámparas me envolvieron. Clara estaba en la sala de espera, con los ojos hinchados de llorar. Su mirada me hizo sentir un nudo en la garganta. «Está estable,
pero aún en observación. Su voz temblaba. Se lastimó, pero los médicos dijeron que todo estará bien. Respiré aliviada, pero la preocupación seguía martillando en mi mente. Nos sentamos en silencio, rodeadas de otras familias que esperaban ansiosas noticias. El tiempo parecía detenido. Después de algunas horas, un médico apareció y nos informó que Lucas había fracturado la clavícula, pero nada más grave. La sensación de alivio fue casi palpable. Pero mientras hablábamos, me di cuenta de que el dolor que sentía no era solo por él, sino por la distancia que se había formado entre nosotros. Miré a Clara, que me observaba con una expresión de expectativa. «Anita, ¿por qué no has venido más?» Su pregunta fue como una flecha. No sabía cómo responder. La verdad era que estaba en un proceso de reclusión, luchando contra mis propios demonios. Lo que quería decir era que estaba intentando encontrarme, pero la respuesta que salió fue: «Solo, no estoy bien». Ese «no estoy bien» resonó en mí, resonando en todas mis inseguridades. En ese momento me di cuenta de que la vida que estaba llevando no era solo sobre mí, era sobre todos los que se preocupaban por mí. La mirada de Clara y la sonrisa cansada de Lucas me hicieron ver que no podía seguir alejándome. Su fuerza, incluso en medio del dolor, iluminó un camino que había ignorado. Ese accidente fue un punto de inflexión. Me obligó a enfrentar mis fallas. Me había aislado en un capullo, creyendo que me protegía, pero en realidad estaba lastimando a quienes más se preocupaban. El peso de las expectativas que sentía ahora parecía pequeño comparado con el amor y la amistad que me rodeaban. Comencé a reconsiderar mis elecciones. La vida era corta y preciosa, y no quería perder más tiempo escondiéndome. En los días siguientes, mientras Lucas se recuperaba, me encontré a su lado más que nunca. Hablamos de todo, desde sus experiencias en el hospital hasta mis luchas personales. Compartí mis miedos e inseguridades, y me di cuenta de que él también tenía sus propios desafíos. Esa conexión renovada me hizo sentir que no estaba sola. Clara, al darse cuenta del cambio, comenzó a invitarme a pequeñas salidas, y en lugar de rechazar, acepté. Cada paso fuera de casa se convirtió en una pequeña victoria. No solo estaba saliendo, me estaba permitiendo vivir de nuevo. Las conversaciones con el grupo de apoyo en línea continuaron, pero ahora tenía un apoyo físico a mi alrededor. Lucas y Clara se convirtieron en mis pilares, y juntos enfrentamos los desafíos de la vida. La revelación de que no estaba sola me trajo una nueva perspectiva. No necesitaba ser perfecta ni cumplir con las expectativas de los demás. Lo que realmente importaba era ser verdadera conmigo misma y con quienes amaba. Aprendí que la vulnerabilidad era una fuerza, no una debilidad. Era una invitación a la autenticidad, una oportunidad para reescribir mi historia, no como la Anita que todos esperaban, sino como la Anita que realmente soy. Así, al lado de Lucas y Clara, decidí que la búsqueda de autodescubrimiento no era una carga, sino una aventura. Y esa nueva aventura apenas comenzaba. La recuperación de Lucas trajo una nueva dinámica a mi vida. Nunca pensé que un accidente pudiera ser el desencadenante de tantos cambios, pero aquí estaba yo, tratando de reconectarme con el mundo. En los días siguientes al accidente, la rutina en la casa de Lucas y Clara se transformó. Comencé a visitar su casa casi todos los días, ayudando con las tareas simples mientras él se recuperaba. Era un alivio ver que, a pesar del dolor, Lucas estaba dispuesto a reír y jugar, incluso con su brazo inmovilizado. Cierta tarde, mientras preparábamos un bocadillo, Lucas me miró con una expresión seria. «Anita, realmente te estás esforzando más por estar aquí. ¿Qué ha cambiado?» Dudé. El peso de la pregunta me hizo reflexionar sobre todo lo que había pasado. Quería ser honesta. «¿Sabes, Lucas? Me di cuenta de que aislarme solo me hizo sentir peor. Ya no quería alejarme de ustedes. La vida es demasiado corta para eso». Él sonrió, y esa sonrisa me hizo sentir que estaba en el camino correcto. Pero al mismo tiempo, una sombra de inseguridad se cernía sobre mí. ¿Y si fallaba de nuevo? ¿Y si, al intentar abrirme, terminaba lastimando a las personas que amaba? Estas preguntas me perseguían, pero la presencia constante de Clara y Lucas me ayudó a enfrentar esos miedos.
Con el paso de los días, me di cuenta de que, aunque estaba rodeada de amor y apoyo, aún había momentos en que la ansiedad me dominaba. En ciertas noches, cuando la casa estaba en silencio, sentía que la soledad regresaba, como una vieja amiga no deseada. Me acostaba en la cama, perdida en pensamientos, recordando las veces que había evitado salir, las oportunidades perdidas. Eso me hacía sentir un apriete en el pecho y deseaba poder apagar esas emociones como un interruptor. En una de esas noches, recibí un mensaje de Clara. «Hola, Anita. ¿Qué tal si vamos a un café mañana? Necesitamos un tiempo solo nosotras». Ese mensaje me hizo dudar. La idea de salir de casa era aterradora, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba enfrentar eso. Respondí, «Claro, cuenta conmigo». Al día siguiente, al arreglarme, cada prenda de ropa que elegía parecía un desafío. La ansiedad crecía dentro de mí, pero no quería dejar que eso me dominara. Recordé las palabras de Lucas sobre cómo se sentía al enfrentar su accidente. Respiré hondo y fui. El café estaba lleno de personas conversando, riendo y disfrutando de la vida. En cuanto vi a Clara, mi corazón se calmó un poco. Nos sentamos en una mesita en la esquina y pronto comenzamos a hablar. «¿Sabes? Realmente extraño cómo era nuestra amistad antes», dijo Clara, mirándome a los ojos. «Quiero que podamos volver a ser como antes, pero entiendo que estás pasando por un momento difícil». Esas palabras me tocaron profundamente. Quería ser la misma amiga que siempre fui, pero la lucha interna era agotadora. «Clara, estoy intentando, pero a veces me siento perdida. No sabía cómo lidiar con todo esto», confesé. Ella tomó mi mano, y eso me trajo una sensación de alivio. «No necesitas sentirte sola. Estoy aquí para ti, no importa lo que pase». Esa conversación fue como un bálsamo para mi alma. Me di cuenta de que había una red de apoyo a mi alrededor y que no necesitaba cargar el peso de la recuperación sola. Al mismo tiempo, la vulnerabilidad que estaba mostrando me dejaba inquieta. Era un nuevo tipo de miedo que necesitaba enfrentar. El miedo a ser vista, a ser comprendida en mi totalidad. Pero en el fondo, había una fuerza creciente que me decía que eso era lo que necesitaba hacer. En los días que siguieron, continué esforzándome por salir de mi zona de confort. Fui al parque, hice caminatas e incluso me inscribí en una clase de pintura. Esos pequeños pasos se convirtieron en victorias. Cada vez que me permitía salir, algo dentro de mí se iluminaba. Me sentía más viva, más conectada al mundo, y eso me hacía querer más. Sin embargo, nuevos desafíos surgieron. La ansiedad aún aparecía cuando menos lo esperaba. En algunas situaciones me sentía paralizada, como si quisiera regresar al capullo que había construido. Una noche, durante una conversación con Lucas, compartí esto. «A veces siento que estoy dando 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Es frustrante», le dije. Lucas asintió, entendiendo lo que sentía. «Es normal, Anita. Cada uno tiene su propio ritmo. Lo importante es que estés intentando. No te exijas tanto, es un proceso». Sus palabras fueron como un recordatorio de que el viaje de autodescubrimiento no era una línea recta, sino una serie de altibajos. A partir de ese día, decidí ser más amable conmigo misma. Aún enfrentaría días difíciles, pero ahora sabía que no estaba sola. Cada pequeña victoria contaba, y estaba determinada a seguir caminando en este nuevo camino, con Clara y Lucas a mi lado. La vida, con todas sus incertidumbres, se estaba revelando como una hermosa aventura. La recuperación de Lucas trajo una nueva dinámica a mi vida. Nunca pensé que un accidente pudiera ser el desencadenante de tantos cambios, pero aquí estaba yo, tratando de reconectarme con el mundo. En los días siguientes al accidente, la rutina en la casa de Lucas y Clara se transformó. Comencé a ir a su casa casi todos los días, ayudando con las tareas simples mientras él se recuperaba. Era un alivio ver que, a pesar del dolor, Lucas estaba dispuesto a reír y jugar, incluso con su brazo inmovilizado. Una tarde, mientras preparábamos un bocadillo, Lucas me miró con una expresión seria. «Anita, realmente te estás esforzando más por estar aquí. ¿Qué ha cambiado?» Dudé, el peso de la pregunta haciéndome pensar en todo lo que había pasado. Quería ser honesta. «Sabes, Lucas,
Me di cuenta de que aislarme solo me hizo sentir peor. No quería alejarme más de ustedes. La vida es demasiado corta para eso. Sonrió, y esa sonrisa me hizo sentir que estaba en el camino correcto. Pero al mismo tiempo, una sombra de inseguridad se cernía sobre mí. ¿Y si fallaba de nuevo? ¿Y si, al intentar abrirme, terminaba lastimando a las personas que amaba? Esas preguntas me perseguían, pero la presencia constante de Clara y Lucas me ayudó a enfrentar esos miedos. Con el paso de los días, me di cuenta de que, aunque estaba rodeada de amor y apoyo, aún había momentos en que la ansiedad me dominaba. En ciertas noches, cuando la casa estaba en silencio, sentía que la soledad regresaba, como una vieja amiga no deseada. Me acostaba en la cama, perdida en pensamientos, recordando las veces que había evitado salir, las oportunidades perdidas. Eso me hacía sentir un apriete en el pecho y deseaba poder apagar esas emociones como un interruptor. En una de esas noches, recibí un mensaje de Clara. «Hola, Anita. ¿Qué tal si vamos a un café mañana? Necesitamos un tiempo solo nosotras». Ese mensaje me hizo dudar. La idea de salir de casa era aterradora, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba enfrentar eso. Respondí, «Claro, cuenta conmigo». Al día siguiente, al arreglarme, cada prenda de ropa que elegía parecía un desafío. La ansiedad crecía dentro de mí, pero no quería dejar que eso me dominara. Recordé las palabras de Lucas sobre cómo se sentía al enfrentar su accidente. Respiré hondo y fui. El café estaba lleno de personas conversando, riendo y disfrutando de la vida. En cuanto vi a Clara, mi corazón se calmó un poco. Nos sentamos en una mesita en la esquina y pronto comenzamos a charlar. «Sabe, realmente echo de menos cómo era nuestra amistad antes», dijo Clara mirándome a los ojos. «Quiero que podamos volver a ser como antes, pero entiendo que estás pasando por un momento difícil». Aquellas palabras me tocaron profundamente. Quería ser la misma amiga que siempre había sido, pero la lucha interna era agotadora. «Clara, estoy intentando, pero a veces me siento perdida. No sabía cómo lidiar con todo esto», confesé. Ella tomó mi mano y eso me trajo una sensación de alivio. «No necesitas sentirte sola. Estoy aquí para ti, pase lo que pase». Aquella conversación fue como un bálsamo para mi alma. Me di cuenta de que había una red de apoyo a mi alrededor y que no necesitaba cargar el peso de la recuperación sola. Al mismo tiempo, la vulnerabilidad que estaba mostrando me dejaba inquieta. Era un nuevo tipo de miedo que necesitaba enfrentar. El miedo de ser vista, de ser comprendida en mi totalidad. Pero en el fondo, había una fuerza creciente que me decía que eso era lo que necesitaba hacer. En los días que siguieron, continué esforzándome por salir de mi zona de confort. Fui al parque, hice caminatas e incluso me inscribí en una clase de pintura. Esos pequeños pasos se convirtieron en victorias. Cada vez que me permitía salir, algo dentro de mí se iluminaba. Me sentía más viva, más conectada al mundo, y eso me hacía querer más. Sin embargo, nuevos desafíos surgieron. La ansiedad aún aparecía cuando menos lo esperaba. En algunas situaciones me sentía paralizada, como si quisiera volver al capullo que había construido. Una noche, durante una conversación con Lucas, compartí esto. «A veces siento que estoy dando 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. Es frustrante», le dije. Lucas asintió, entendiendo lo que sentía. «Es normal, Anita. Cada uno tiene su propio ritmo. Lo importante es que estás intentando. No te exijas tanto. Es un proceso». Sus palabras fueron como un recordatorio de que el viaje de autodescubrimiento no era una línea recta, sino una serie de altibajos. A partir de ese día, decidí ser más amable conmigo misma. Aún enfrentaría días difíciles, pero ahora sabía que no estaba sola. Cada pequeña victoria contaba y estaba decidida a seguir caminando por este nuevo camino, con Clara y Lucas a mi lado. La vida, con todas sus incertidumbres, se estaba revelando como una bella aventura. Me di cuenta de que el verdadero éxito no estaba solo en conquistar nuevos objetivos, sino en aprender a amarme y aceptarme, incluso en mis imperfecciones. Y así, cada día era una nueva oportunidad de crecimiento. Los días que siguieron a mi conversación con Clara estuvieron llenos de altibajos. Me sentía más viva,
pero la ansiedad aún susurraba en mi oído, especialmente cuando me encontraba ante nuevas situaciones. Un día, mientras caminaba en el parque, vi a un grupo de personas practicando yoga. La idea de unirme a ellos me intimidó, pero una parte de mí quería intentarlo. Recordé cómo Lucas había enfrentado su accidente con valentía y me sentí inspirada. Respiré hondo y tomé la decisión de acercarme. Sin embargo, al inscribirme en la clase, una ola de inseguridad me golpeó. ¿Qué estaba haciendo? No pertenecía a ese lugar. La idea de estar expuesta, de fallar frente a extraños, me paralizó. En el fondo, quería correr y esconderme, pero el recuerdo del apoyo de Clara y Lucas me mantuvo firme. Necesitaba enfrentar este desafío. Tan pronto como la clase comenzó, mi mente estaba agitada, pero intenté concentrarme en la respiración, seguir los movimientos y dejarme llevar. Fue durante una postura que realmente enfrenté mi mayor miedo. Al intentar equilibrarme, perdí el control y caí. La risa nerviosa de los otros alumnos resonó a mi alrededor y la vergüenza me invadió. Quería encogerme en el suelo y desaparecer, pero, en lugar de eso, sentí una mano amable ayudándome a levantarme. Era la instructora que sonrió y dijo: «Todos caemos, es parte del proceso. Lo importante es levantarse y volver a intentarlo». Sus palabras resonaron dentro de mí. Me di cuenta de que esa caída no era solo física, sino una poderosa metáfora para mi vida. Había caído tantas veces, aislándome, dejando que la ansiedad me dominara. Pero ahora tenía la oportunidad de volver a levantarme. La vida tenía sus caídas, pero también tenía sus lecciones. A partir de ese momento, decidí que no dejaría que el miedo me dominara. En los días siguientes, volví al parque para más clases de yoga. Cada vez que caía, me levantaba con más determinación. La práctica se convirtió en un reflejo de mi viaje emocional. Cada error era una oportunidad de aprendizaje. Y lentamente, me di cuenta de que me estaba volviendo más fuerte. La ansiedad aún aparecía, pero ahora tenía herramientas para lidiar con ella. No necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser yo misma. Una tarde, mientras practicaba en casa, Clara apareció. Me vio en medio de una postura complicada y se rió. «Estás genial, Anita. Mira cómo te has superado». En ese momento, me di cuenta de que mi viaje no era solo sobre mí. Clara estaba allí, testificando mi transformación, y eso me hizo sentir un calor en el corazón. La amistad que habíamos reconstruido se estaba solidificando, y eso era precioso. Sin embargo, aún había un desafío que no había enfrentado: la conversación con Lucas sobre cómo me sentía con respecto a todo esto. Él había sido una parte tan importante de mi proceso de recuperación y necesitaba ser honesta sobre lo que estaba sucediendo dentro de mí. Un día, mientras estábamos sentados en la terraza, finalmente reuní valor. «Lucas, quería hablar sobre algo que me ha estado molestando. He estado luchando con la ansiedad y a veces siento que te estoy decepcionando a ti y a Clara por no ser más fuerte». Él me miró con atención y noté la comprensión en su mirada. «Anita, nunca me has decepcionado. Todos nosotros tenemos nuestras batallas. Lo que importa es que estás intentando, y eso es más que suficiente». Sus palabras me tocaron profundamente. Me di cuenta de que la presión que estaba ejerciendo sobre mí misma era innecesaria. No necesitaba ser perfecta, solo necesitaba seguir intentándolo. Esa conversación fue un punto de inflexión. Me sentí ligera, como si una carga hubiera sido retirada de mi espalda. Finalmente estaba aceptando mis imperfecciones, y eso me trajo una paz interior que nunca había sentido antes. A partir de ese día, decidí que el viaje de autodescubrimiento continuaría, pero ahora con un nuevo propósito: la aceptación. Recordé cada caída que había tenido, cada día en que luché contra la ansiedad y cada paso que di para reconectarme con Clara y Lucas. La vida no era evitar los errores, sino aprender de ellos y crecer. Y, al mirar hacia el futuro, me di cuenta de que la verdadera fuerza venía de dentro, de la disposición a levantarme después de cada caída. Con Clara y Lucas a mi lado, el mundo parecía más brillante. Ya no estaba sola. Cada día era una nueva oportunidad de ser yo misma, de vivir plenamente y de amar a las personas a mi alrededor. Y así,
Con un corazón lleno de gratitud, sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación, con valentía y amor. Después de esa conversación sincera con Lucas, me sentía ligera, como si un peso enorme hubiera sido retirado de mí. La aceptación de mis imperfecciones me trajo una nueva perspectiva sobre la vida. No necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser yo misma. Y esa libertad me permitió explorar nuevas posibilidades. En los días que siguieron, continué practicando yoga, pero ahora con un espíritu diferente. No se trataba solo de aprender las posturas, era sobre conectarme con mi cuerpo y mente, sobre entender que cada movimiento era una expresión de quién era. Comencé a darme cuenta de que no estaba sola en este viaje. Clara y Lucas siempre estaban allí, listos para apoyarme, y eso me dio fuerzas para enfrentar la ansiedad. Una mañana, después de la clase de yoga, Clara me invitó a un café. Mientras tomábamos nuestro café, comentó sobre cómo había cambiado. Pareces más segura, Anita. Es maravilloso ver esa transformación en ti. Sonreí, reconociendo que sus palabras eran ciertas. La práctica de yoga me había ayudado a reconectarme conmigo misma, a aceptar mis debilidades y a celebrar mis victorias, por pequeñas que fueran. Realmente siento que estoy comenzando a conocerme mejor, respondí. Antes estaba tan atrapada en el miedo que no podía ver la belleza del viaje. Ahora veo que cada caída es una oportunidad para aprender. Clara asintió con la cabeza. De acuerdo. Y eso es importante. Recuerda que todas estamos en diferentes etapas de nuestras vidas. Lo que importa es lo que hacemos con eso. Las palabras de Clara resonaron en mí. Me di cuenta de que cada uno tiene su propio camino y que la comparación nunca fue útil. Estar presente en mi propia vida y aceptar mis luchas era de hecho lo que me hacía más fuerte. Lucas, por otro lado, también comenzó a abrirse más. En nuestras conversaciones compartía sus dudas y miedos, y noté que él también luchaba con sus inseguridades, incluso siendo un ejemplo de valentía. Eso me hizo entender que todos tienen sus batallas internas. Anita, me dijo en una conversación tranquila en la terraza un día, me haces ver que no estoy solo en esto. Tu fuerza me inspira a enfrentar mis desafíos. Me conmovieron sus palabras. Era increíble cómo nuestra amistad se volvía más profunda a medida que nos apoyábamos mutuamente. En lugar de aislarnos en nuestras luchas, estábamos juntos, compartiendo nuestras vulnerabilidades. Eso trajo un nuevo significado a nuestra relación. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que la ansiedad aún aparecía, pero ahora tenía herramientas para lidiar con ella. Practicar la respiración, meditar e incluso hablar con Clara y Lucas me ayudaba a encontrar un equilibrio. No necesitaba distanciarme de las personas. Por el contrario, cuanto más me abría, más conectada me sentía. Una noche, mientras veíamos una película juntos, Clara se volvió hacia mí y dijo: «¿Sabes, Anita? Eres una inspiración. Cuando comenzaste a practicar yoga, yo también pensé en intentarlo. Y ahora, me encanta». Sonreí, sintiendo un calor en el pecho. Era maravilloso saber que mi viaje había impactado a alguien de manera tan positiva. En ese momento, me di cuenta de que la transformación no era solo mía. Se estaba extendiendo a mi alrededor. Clara se estaba reconectando consigo misma, al igual que yo. Lucas también parecía más ligero, como si su carga hubiera disminuido. Es increíble cómo nuestras experiencias pueden influir en las personas a nuestro alrededor, creando una red de apoyo y amor. Finalmente, al reflexionar sobre todo lo que viví, comprendí que la vida es un aprendizaje constante. Cada día trae nuevos desafíos y oportunidades. Ya no estaba prisionera del miedo, estaba abrazando la incertidumbre y celebrando mi viaje. Con Clara y Lucas a mi lado, me sentía lista para enfrentar cualquier cosa que la vida me presentara. Sabía que habría días difíciles, pero ahora tenía la confianza de que podría lidiar con ellos. Y sobre todo, tenía personas que me amaban y me apoyaban. La vida era un regalo, y a partir de ese momento, me comprometí a vivirla plenamente, con valentía y amor. Ese viaje de autodescubrimiento y aceptación me había transformado de maneras que nunca podría imaginar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuánto la práctica de yoga
Las conversaciones sinceras con Clara y Lucas y el coraje de enfrentar mis miedos me ayudaron a crecer. Ya no era la misma Anita que se dejaba dominar por la ansiedad. Me había convertido en alguien que abrazaba la vida con todas sus imperfecciones. Cada día se convirtió en una nueva oportunidad para aprender y evolucionar. Recordaba mis caídas, pero en lugar de sentirme derrotada, las veía como trampolines hacia algo más grande. Cada fallo era una lección, y cada victoria, por pequeña que fuera, merecía ser celebrada. Aprendí a valorar cada momento, a encontrar belleza en las pequeñas cosas y a cultivar la gratitud. Esta nueva perspectiva no solo me trajo una sensación de paz interior, sino también una nueva forma de relacionarme con los demás. Clara y Lucas se convirtieron en pilares fundamentales en mi vida. Nuestra amistad floreció, y juntos creamos un espacio seguro donde podíamos compartir nuestros miedos y logros. Me daba cuenta de que la fuerza que veía en ellos también existía en mí. La transformación que experimenté no fue solo personal, reverberó en nuestras vidas. Clara comenzó a dedicarse más al yoga y Lucas se abrió sobre sus ambiciones. Nos animábamos mutuamente, creando un ciclo de apoyo que nos fortalecía aún más. Cada día, la ansiedad que antes parecía una sombra constante comenzó a disiparse. Aprendí a respirar, a meditar y, sobre todo, a conectarme con el presente. Las herramientas que adquirí me permitieron enfrentar mejor los desafíos diarios. La sensación de estar al control de mi vida era liberadora. Me daba cuenta de que no estaba sola en este viaje. Clara y Lucas estaban a mi lado y juntos formábamos un equipo fuerte y solidario. Mientras reflexionaba sobre todo esto, comprendí que el verdadero éxito no era la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con valentía y amor. Había aprendido a amarme, a aceptar mis fallos y a celebrar mis logros. Y lo más importante, descubrí que la verdadera riqueza estaba en las relaciones que construí y en las experiencias que viví. Esa noche, al mirar las estrellas con mis amigos, me di cuenta de que la vida está hecha de ciclos. Es natural tener altibajos, pero lo que realmente importa es cómo elegimos navegar por estas mareas. La amistad, el amor y la aceptación son las anclas que nos mantienen firmes, incluso en las tormentas. Ahora, te invito a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentas? ¿Cómo puedes conectarte más profundamente con las personas que te rodean? Comparte tus experiencias en los comentarios. Juntos, podemos crear un espacio de apoyo e inspiración. Recuerda, cada paso que damos hacia la aceptación y el amor propio es un paso hacia la felicidad. Dar me gusta y suscribirte a nuestro canal nos ayuda a traer más historias que toquen el corazón e inspiren cambios. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta comunidad. Celebremos juntos la vida y todas sus maravillas.